Hola, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Qué bendición tenerlos nuevamente aquí en línea, en esta nuestra reunión online y para seguir con este tema tan maravilloso, tan importante y tan especial para nosotros los que conocemos de Dios y también para los que no conocemos, porque igual cuando nosotros tenemos ausencia de perdón, tenemos enfermedad del alma. Y enfermedad del alma significa enfermedad en nuestras emociones, enfermedad en nuestros sentimientos y, ¿por qué no decir enfermedad en nuestro propio cuerpo, verdad? Porque cuando hay aflicción de corazón, el cuerpo se duele, el alma se duele y obviamente hay una reacción corporal e inherente a ella. Así que hoy seguimos con ello y quiero recordar algunas cosas de las que vimos ayer. Ayer hablábamos de que necesariamente el perdón es necesario absolutamente para la salvación y que hay varias clases de personas o varias clases de actitudes frente a la necesidad de perdonar. Y una de ellas la encontramos en Faraón. Ayer veíamos cómo Faraón decididamente pide perdón, manda a llamar a Moisés, manda a llamar a Aarón y dice: he pecado esta vez. Y ese he pecado, ese querer resarcirse de su falta, está movido por motivaciones que no son las correctas. Obviamente él se vio con el agua al cuello, bueno, realmente con el agua no, pero con el granizo sí. Y con la tormenta que estaba habiendo en ese lugar durante ese periodo de tiempo. Y claro, esto movió muchísimo su corazón, movió muchísimo sus emociones. Y dijo: aquí la única es pedir perdón. Y efectivamente, decía ayer que ese perdón, pues obviamente no es un perdón que sirva en lo absoluto, porque a veces el arrepentimiento que nació en la tormenta murió en la calma. ¿No es cierto? Y muchas personas estando en el hecho de una cama o muchas personas en un momento difícil jurídico o en un momento difícil de familia, pues son capaces de pedir perdón, pero no es un perdón genuino, no es un perdón salido de lo más profundo de su corazón, acompañado de esas gotas de amor que se necesitan para realmente tener una actitud distinta frente al recuerdo. Y hoy justamente vamos a ver un segundo caso que está narrado acá en la palabra, que es fabuloso. Y yo quiero que vayamos a la palabra de Dios allí en Números capítulo 22 y versículo 34. Si usted tiene la palabra ahí, lea conmigo. Números capítulo 22 versículo 34. Dice: Balán le dijo al ángel del Señor: he pecado porque no sabía que estabas ahí en el camino para detenerme, pero viendo ahora que mi viaje te desagrada, volveré a casa. Miremos aquí que Balaam también utiliza la palabra o las dos palabras que estamos nosotros acá trabajando fuertemente, y es he pecado, como un signo de reconocimiento de que lo que ha hecho pues está mal. Entonces vamos a presentar otro personaje con otro carácter, y es el hombre de doble ánimo. Ese que dice que he pecado y realmente siente que ha pecado y lo siente profundamente, pero que es de mente tan mundana, es de mente tan carnal, que pareciera que amara el premio de su maldad. ¿Sí? El personaje con el que vamos a ilustrar esto es Balaán. Y es increíble ver esta historia, como él, después de decir he pecado, sin embargo, prosigue después con su pecado. O sea, él se da cuenta que lo está haciendo mal, él pide perdón por lo que está haciendo mal, pero de una manera inaudita, pareciera que no entiende que el hecho de pedir perdón significa que también se va a detener en su mal comportamiento, se va a detener en su mal obrar, en sus malas palabras, y él sigue pecando. Entonces digamos que es extraño lo que hace Balaán, pero por extraño que parezca es lo que muchos de los hombres de hoy en día hacen. Y digo hacen porque digamos que durante 31 años de estar en el Evangelio, creo que Dios sí ha trabajado conmigo en esta área de la vida, de mi vida. No quiere decir que no pueda volverlo a repetir o en algún momento no lo haya hecho,
pero sí creo que ha sido un área muy trabajada en mi corazón y en mi vida, y es el hecho de, aparte de pedir perdón, seguir pecando exactamente igual, como que aceptando el premio de esa maldad que uno está haciendo. A menudo uno se maravilla de cosas que uno lee y que uno dice, pero mire esta frase que a mí me parece particularmente especial. Dice: al bien y al mal igualmente inclinado, y a la vez un diablo y un santo. Ralph Erskine es el que dice esta frase. Y digamos que esta frase enuncia justamente lo que este hombre, Balaam, era un hombre que se inclinaba al bien, pero que también tenía su inclinación al mal. Una vez, un tiempo parecía un santo y otro tiempo parecía un diablo. Nosotros en la iglesia a veces solemos decir: santo en la iglesia, santo los domingos y entre semana un diablo. Entonces digamos que aquí estamos referenciando justamente ese tipo de personas que pues todavía les falta carácter para entender que a lo malo malo y a lo bueno bueno. En estos días hablábamos con alguien acerca de la ideología de género, y ese alguien me decía, bueno, ¿cuántas veces la iglesia se permea, acepta, tolera este tipo de cosas, digamos, y no es radical en su propuesta, radical en su posición? No, nosotros como iglesia tenemos que decirle al pecado pecado, y no hay conciliación con ello. Nosotros, digamos que los pecadores entran a nuestra iglesia, se santifican y dejan de serlo, pero no podemos tolerar que las personas sigan pecando deliberadamente sin que haya una puesta en escena de las autoridades espirituales para decirle: venga, hay que dejar de hacer esto o hay que dejar de hacer aquello. Y creo que en eso sí Dios ha venido tratándome y enseñándome, y me gustaría que a ustedes los líderes, a ustedes las personas que comúnmente ven estos videos, puedan también ubicar esas enseñanzas dentro de su proceder diario. Imagínese que usted y yo estamos viendo a Balaam. Él está parado allí en la cumbre del cerro, y allí están las multitudes de Israel a sus pies. Y se le pide que los maldiga, y él dice: pero ¿por qué yo voy a maldecir al Dios? ¿O por qué maldeciré yo al que Dios no maldice? ¿Sí? Porque pues se le pide que maldiga al pueblo. Él dice: no, 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 si Dios no me ha pedido eso, yo no lo voy a hacer. Y cuando Dios abre los ojos de Balaam, comienza a hablar incluso de la venida de Cristo. Porque este hombre, proféticamente hablando, cuando él dejaba guiarse por el Espíritu de Dios, hacía cosas impresionantes. Dice: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Y luego concluye esa disertación diciendo: muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Vuelvo y repito, este hombre está profetizando. Muchas de las personas dentro de las iglesias, cuando se acercan a Dios, empiezan a vivir una vida totalmente distinta, una vida que le genera, digamos, unas condiciones distintas a las que venía viviendo. El que robaba ya no roba, el que mentía ya no miente, el que se vanagloriaba es humilde, bueno, etcétera, ¿sí? Pero pensemos en algo: ese hombre que se está dejando usar por Dios, esa mujer que se está dejando usar por Dios, hay momentos en los que pareciera que decimos nosotros coloquialmente, pela el cobre. Y digamos, esa persona que es humilde, esa persona que es sumisa, esa persona que ora por otros y toda la cosa, en un momento determinado, por una condición particular que esté sucediendo, puede que se vuelva la persona más odiosa, o pueda que se vuelva la persona más quejambrosa. Parece que la fe se le perdió, parece que se le refundieron los principios y los parámetros que Dios le estaba enseñando. Así que cuando uno no ha podido pasar un peldaño, muy probablemente Dios vuelva a pasarlo por él, para que uno finalmente aprenda, aprenda la lección que necesita aprender para que las cosas vayan muchísimo mejor. Nosotros podremos decir que este hombre es de un carácter esperanzador. Pues imagínese una persona que es capaz de profetizar delante de todo un pueblo, y no ser capaz de maldecir un pueblo porque Dios mismo no se lo ha mandado. Profetizar acerca de la venida de Cristo, ¿sí? Y terminar su disertación diciendo: muera yo la muerte de los rectos, ¿sí? Y mi trimetría sea como la suya. De alguna manera está diciendo algo así: yo quiero
hacer exactamente lo que Dios quiere, inclusive en medio de la muerte. ¿Sí? Porque yo quiero estar con ellos, yo quiero estar con los santos, yo quiero participar con ellos. Y digamos que nosotros podemos decir, uy, sí, ese hombre es tremendo. Pero, ¿qué pasa cuando ese tipo de hombres bajan de la cima? ¿Qué pasa cuando probablemente los que predican en un altar, los que cantan en un altar, los que lideran en un grupo, los que lideran un proceso en la iglesia, están allí con su familia, están allí en la fila de un banco, están allí en un lugar donde son probados en su paciencia, en un transmilenio? ¿Qué pasa con ellos? ¿Siguen siendo los mismos hombres que hablan de parte de Dios de una manera espectacular? ¿Son los mismos hombres que hablan de autoridad y hablan de santidad desde un altar o desde el lugar donde Dios los ha puesto? No sé. Yo creo que a veces bajando de la cima, como Balaam, parece que uno deja de oír al hombre de Dios y termina oyendo el espíritu del diablo, el consejo de... Son capaces, como Balaán, de escuchar el consejo del rey Moab, ¿no? Son capaces de escuchar cualquier cosa, un consejo que seguramente era el consejo del mismo Satanás el que tenía que escuchar y que le sugiriera al mismo diablo. Y a veces nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros, digamos que sale el dicho ese coloquial que dice, predica pero no aplica. Sí, allá en el altar es uno, pero fuera del altar es otro. Allí en medio de la gente que comparte su principio cristiano es uno, pero cuando está con sus amigos es otro. Cuando está en la iglesia es uno, cuando está en la universidad es otro. Cuando está en la iglesia es capaz de asumir las posiciones más sacrificiales, sí, es capaz de arrodillarse y gemir con llanto y con lenguas, pero cuando está fuera de la iglesia es probable que nada de eso se vea o se perciba en ese tipo de personas. Balaán le dijo al rey, no podrás vencer a este pueblo en batalla, pues Dios está con ellos. Intenta alejarlos de su Dios. ¿Usted puede creer lo que hace en este momento Balaán? Después de ir en la cima, estar hablando cosas tan profundas, ahora abajo de la cima, le dice a Balaán, este pueblo es fiel a Dios. Lo único que puedes hacer es aléjalos de ese Dios. O sea, interponte en su relación con Dios. Haz algo para que ellos pierdan la comunión con Dios. Imagínese el consejo de este hombre. No, yo no sé si usted entenderá la dimensión de lo que estoy hablando. Es una persona que de frente quizás está diciendo las palabras más hermosas y quizás por detrás está dando el consejo más perturbador, el consejo más traicionero. Entonces su perdón, ¿de qué vale? Pedir perdón, una persona que es así cuando pide perdón, ¿qué está haciendo? Absolutamente nada. ¿Sabe? Los habitantes de Moab empezaron a hacer cosas impresionantes. Con lascivias desvergonzadas, trataron de alejar a los hijos de Dios justamente de la lealtad a Dios. Empezaron a buscarles el quiebre, empezaron a buscarles sus áreas débiles y la idea era de que se volvieran a los dioses ajenos, a los dioses distintos a Jehová de los ejércitos. Entonces eso es tremendo. ¿Sabe? Balaán terminó siendo un personaje terrible. Era un hombre con dos propósitos. Uno de ellos alabar a Jehová de los ejércitos, pero otro apartar al pueblo de Israel de ese Dios al que él supuestamente alababa. Entonces era un hombre que iba en gran medida hasta el fin siguiendo dos propósitos. Hallar bendición delante de Jehová, pero hallar también gracia delante del rey. Estaba jugando una doble partida. Yo sé que la escritura dice, ninguno puede servir a dos señores. Ahora, esto a veces es malentendido, ¿no? Porque uno puede decir, ninguno puede servir a dos señores, pero lo que uno quiere o lo que quiere decir la palabra ahí es, ambos no pueden ser señores. Si tú sirves a uno, no sirves a otro. O probablemente queriendo servir a los dos, no sirves a ninguno.
Eso es lo que quiere decir la palabra ahí. Balaán se esforzaba en servir a los dos señores, pero de nada le servía. Era como la gente de la que se dice temían a Jehová y honraban a sus dioses. Porque yo puedo temer a Dios, pero yo no puedo obedecerle o no quiero obedecerle. Entonces, Rufus, no sé si ustedes sepan quién es, que era digamos que uno no puede pensar en que de un mismo pan esté leudado, pero sin levadura. No, o nosotros estamos leudados o finalmente no tenemos. Entonces, digamos que ese Rufus del que yo estoy hablando, pintó a Dios de un lado de su escudo, este guerrero. Pintó en su escudo de un lado a Dios y del otro lado al diablo. Y entonces el escudo decía en una de sus partes, dice, disponible para los dos, sigo al que pueda. Imagínense, un escudo donde se pintó a Dios de un lado y al diablo del otro, y que la escritura en aquel lugar dijera, disponible para los dos, sigo al que pueda. ¿Cuántos cristianos hay entre nosotros que muy probablemente no tengan un escudo, pero tengan un corazón donde hay una frase similar? Disponible para los dos. Sigo al que pueda. Seguimos a Dios cuando lo necesitamos, pero servimos al diablo cuando quizás estamos pasando las buenas y creemos que no necesitamos a Dios. Hay muchas personas de este estilo que están listas para ambos. Cuando se encuentran con un ministro, son santos. Cuando se encuentran con el pastor, son, mejor dicho, el día domingo esas personas son la gente más respetable, la gente más íntegra del mundo. Pero, en verdad, ¿será que cuando salen de la iglesia hasta su manera de hablar cambia? ¿Sabe? A veces nosotros encontramos personas diciéndonos, yo no quiero hacer ningún negocio con un cristiano. Y uno les dice, venga, pero ¿qué pasó? Y dice, no, si los cristianos son los que me roban a mí, los que más me han robado son cristianos, los que más me quedan debiendo son cristianos, las personas más deshonestas son los cristianos. Yo quiero conseguir un empleado, pero que no sea cristiano, porque los cristianos que he tenido me han robado. Mi hermano, tiene que ver con personas que como Balaán, son personas de doble ánimo. Son personas que muestran una cara, pero tienen otra totalmente distinta a la hora de ver la evidencia de lo que Dios ha hecho. Ay, Dios mío. Dice otra historia que a mí me parece muy linda, que leí alguna vez, que había una estatua de Lord Byron. ¿Sí? Esto me recuerda a alguna serie que vi. Y el bibliotecario dijo, párese aquí, señor, mire. Y desde el punto donde el bibliotecario le dijo a esa persona que mirara a ese rostro, dice, wow, cómo se ve de bien. Ese era un gran genio. Y entonces el bibliotecario, a la persona que le estaba mostrando el rostro, la llevó por otro lado para que la viera por el otro perfil. Y por el otro perfil se veía exactamente como un demonio. Y entonces de alguna manera él empieza a contar la historia y él decía, sí, efectivamente, ese hombre era un artista inmejorable. Pero ese hombre también era justamente alguien que desafiaba la deidad de Dios. Parecía tener tan mal caricia y tan terrible mirada en su rostro que se asemejaba a esas pinturas donde los demonios se ven a flor de piel. Pero ¿sabe? Hay alguien que dice mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Y terminan vendiendo su alma. Porque no son capaces de entender el principio de servicio de la palabra, del principio de humildad de la palabra. Y entonces prefieren irse a servir al diablo aunque sepan que eternamente se van a perder. ¿Sabe? Yo creo que hay algunos hombres de este mismo tipo. Y yo creo que me atrevo a decir que como Balaán quisieran demolerlo todo usando como argumento sus encantos. Son personas tan agraciadas,
pero inclusive podrían obrar milagros. Serían personas que al mismo tiempo podrían ceder en el carácter de pecado que tienen y no necesariamente a escondidas. Son personas que desafortunadamente delante de cualquier persona son unos santos, pero después, unos días después, delante de esas mismas personas están irreconocibles. Entonces, yo quisiera que usted hoy pudiera evaluarse. Ayer hablamos de Faraón y Faraón pidió perdón en medio de las circunstancias adversas, en medio de la dificultad que estaba viviendo, y eso hizo que soltara de su boca una palabra que tenía que ver justamente con he pecado. Y ese pecado es perdón por lo que he hecho. Pero ese hombre pidió perdón porque las circunstancias lo empujaron a ello. Ahora Balaam. Balaam es el hombre de doble ánimo. Es el hombre que pide perdón, pero que sigue haciendo lo mismo que venía haciendo. Es un hombre capaz de jugar en dos aguas. La palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice que de una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua, agua salada y agua dulce. La palabra dice que nosotros tenemos que ser de un solo sentir, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. La palabra habla de que usted y yo no podemos ser tibios, o somos calientes o somos fríos. La palabra habla de que si usted no es santo, es pecador. Si usted no va al cielo, va al infierno. O sea, no hay puntos medios en el Evangelio. No podemos ser bipolares en esto de trasegar y de caminar por el Evangelio. Usted quizás, o yo mismo, lo digo en esta hora, tengo que evaluarme frente a estos dos personajes. Mañana vamos a ver un tercer personaje que nos va a enseñar, bueno, acerca de esto del perdón, si lo estamos haciendo bien o si no lo estamos haciendo bien. Si hoy quieres decirle al Señor, perdón, perdón porque he jugado en dos aguas, perdón porque he querido servir a dos señores, perdón porque he querido hacerme ver como santo, pero también he querido congraciarme con los impíos viéndome como ellos. Hoy es el día en que usted decida dejar de estar entre dos aguas y decirle al Señor, Señor, definitivamente me decido por ti y abandono y me aparto absolutamente del pecado. ¿Quiere usted hacerlo en esta noche? Bueno, allí donde estás, sé sincero con Dios. Apenas termine esta charla, ve a tu cuarto, enciérrate un tiempo con Dios y abre tu corazón y sé sincero con Él. Es lo mejor que podemos hacer, sincerarnos con el Rey que todo nos da. ¿Sabe? Quiero decirle algo. El hecho de que tú estés viendo este video hoy quiere decir que Dios te está dando la oportunidad. Que dejes de ser como Faraón o que quizás dejes de ser como Balaán. Y que hoy empieces a servirle a Él y solo a Él. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bien. Dios te bendiga, un abrazo, que pases una feliz noche y que tu corazón sea confrontado de tal manera que puedas decir, heme aquí, Señor, yo iré. Heme aquí con un corazón dispuesto para hacer tu voluntad todos los días hasta el fin. Bendiciones, mi hermano.